Buenas noches. Bien, buenas noches hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar nuestra clase de la materia de Daniel y Apocalipsis. Hoy lunes 15 de abril vamos a iniciar con nuestro devocional. El título dice La majestad del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1 versos 12 al 15 dice: Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. El verdadero cristianismo no es el conocimiento real de alguien. El cristianismo es Cristo. Conocido, amado, obedecido e imitado, hemos sido puestos en relación con una persona incomparable, el Hijo del amor del Padre. Él nos dio la herencia con Él en la luz, en lugar de su reino, el perdón de pecados, la paz que Él hizo con su propia sangre, la vida eterna. Pero lo que hace la grandeza. El primer capítulo de la epístola a los Colosenses reúne en un deslumbrante cuadro algunas de las glorias del Hijo de Dios, lo que Él es, lo que ha llegado a ser, lo que hizo por nosotros y con nosotros. Estos versículos los afirman su doble primacía sobre el universo creado y sobre su iglesia. Su doble título de primogénito de toda creación, es decir, de heredero universal y de primogénito entre los muertos. Por él la vida salió de la nada cuando lo creó todo. Él es el creador de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Es el reconciliador de todas las cosas en la tierra y en los cielos. Finalmente es el Señor quien debe tener el primer lugar en todas las cosas, en los cielos, en la tierra y en nuestro corazón. La majestad del Hijo de Dios. Este versículo, hermanos, nos da a entender de que el Señor en sus atributos realmente es una persona incomparable, ¿no? Una persona que ha venido a este mundo, que nació de una mujer, que no conoció hombre, y que a veces la Iglesia Católica piensa que María se merece toda adoración y toda honra. Sin embargo, la Biblia nos dice que al igual que los otros hombres del Señor, ella también fue mujer utilizada por Dios para que pueda nacer a través de ella Jesús. Sin embargo, ella pasó a ser uno de los instrumentos del Señor, pero la verdadera adoración es Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo quien participó en la creación. Nos dice acá, hermanos, en este pasaje, que Dios, bueno, Jesús hizo grandes maravillas, ¿no? Siendo el que venció al pecado, a la muerte, y que a través de él podemos llegar a nuestro Dios Padre, entendiendo nosotros de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es el esfuerzo humano del hombre para llegar a Dios. Sin embargo, en la verdadera religión, a su Hijo, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio, dice, o sea, ahí viene la idea de Dios en la mente de Dios de dar a su Hijo un remanente, un rescate a nosotros y a toda la humanidad, que es Jesús, el cual iba a pagar el precio justo, agradable al Señor, y a través de él íbamos nosotros o llegamos a ser hijos de Dios. Y como tales, siendo hijos de Dios, nosotros tenemos también
lo que es los galardones que está preparado, siempre y cuando trabajemos en el servicio del Señor. La majestad del Hijo de Dios, entonces, tiene un amplio contenido en cuanto a poder estudiar lo que Jesús hizo por nosotros. Como iglesia, nosotros somos llamados a poder, hermanos, siempre dar alabanza a Él por lo que Él hizo, incluso lo que hará y sus promesas que vienen después. Y acotando a lo que también hoy vamos a estudiar, la promesa de los libros proféticos siempre va direccionado a lo que Jesús hizo, hará y posteriormente también cumplirá sus promesas. Amén. Muy bien, vamos a iniciar esta clase. Voy a pedir a mi hermana Herminia que pueda dirigirnos en oración inicial. ¿Está por ahí? Amén. Amén, pastor. Guatito salí, dígame, pastor. Ya. Amén. A la oración, pastor. Perdón. Sí, Amén. oración. Amén, pastor. Dios bendito, Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre Celestial, empezando este estudio, Señor, que es tan importante para nuestras vidas, Señor, saber lo que dice tu palabra, Señor, y también para poder discernir la enseñanza, Señor. Gracias, Señor, te pido por la vida de nuestro pastor Ramiro, que para que él pueda enseñar, Señor, la materia y también, Padre Celestial, que tú nos estés guiando, Señor, y nos estés iluminando, Señor, con tu poder. Gracias, Señor amado. Entregamos, Señor, esta clase a ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bien, vamos a seguir. Hoy vamos a continuar la clase. Así que un momentito, por favor, voy a buscar mis documentos para que ustedes puedan. Creo que ya tienen tarea asignada, entonces no sé cómo les ha ido. Tienen plazo hasta el miércoles, ¿no? Si no me equivoco, o es hasta hoy día. He Hasta el miércoles, estado pastor. Miércoles, pastor. 17 creo hasta que dijo, pastor. miércoles, entonces tienen, sí, Mañana más. hasta el miércoles 17. Sí, tienen tiempo entonces para poder ir trabajando ya en lo que es las tareas, porque una vez se termina el plazo no se va a poder ya subir otra vez, entonces eh, les pediría, ¿no? Que estábamos aquí. Ok, ahora sí. Bien, voy a presentar y vamos a compartir la clase. Ahora sí, ¿pueden verlo? Sí, pastor. Listo. Estábamos en esta lámina de presentación donde mencionaba el carnero y el macho cabrío, la visión de Daniel capítulo 8. ¿No? Nos dice, el macho cabrío ataca al carnero golpeándolo con gran furia. Alejandro Magno, perdón, se enfrentó al ejército de Darío III, Codomanus, rey de Persas, en la batalla de Arbella en el año 331 antes de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Ahora vemos la derrota del uno de lo que es el carnero. El imperio medo-persa cayó frente al ejército de Alejandro Magno
y la batalla de Arbela fue decisiva. Los medo-persas, el carnero, nunca se volvió a levantar, cayó derrotado. En Daniel capítulo 8, versos 8 y 22, nos dice, en el momento de mayor esplendor y la edad de 32 años, Alejandro Magno muere. ¿Qué sucedió? Le suceden sus 4 generales, se reparten entre sí los territorios conquistados y así se cumple al pie de la letra la profecía. Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, un gran cuerno que se rompe y surgen 4 en su lugar menos poderosos. Lisimaco, uno de los generales, fue el que tomó el territorio del norte y la mayor parte de Asia Menor. Ptolomeo tomó Egipto, Palestina, y está escrito mal, y el sur de Siria. El tercer general, Seleuco, el este de Asia Menor, el norte de Siria y el este del río Indo. Casandro, Macedonia y su reinado nominal sobre Grecia. Un poder que debemos identificar es el cuerno pequeño. En Daniel 8, versos 8 a 9, nos dice que la división del imperio de Alejandro Magno en manos de sus 4 generales lo debilitó, preparando el camino para la caída del imperio y el surgimiento de Roma. Roma conquistó al imperio griego en la batalla de Pydna en el año 168 a.C., cuando Lucius Emilius Paulus derrotó a Perseo, el último rey de Macedonia, dando cumplimiento a la profecía que Roma extendió sus dominios, ¿no? Hacia el Egipto al sur se expandió en el año 30 a.C., hacia el este sobre Siria en el año 65 a.C., y hacia la tierra gloriosa, esto es, hacia Palestina el año 63 a.C. Aquí hay una estrategia militar, ¿no?, que es utilizada por muchos de los militares, y eso también lo pasé en el cuartel. Es un lema que dice, ¿no? Divide y vencerás. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Este imperio fue glorioso a la mano de Alejandro Magno, pero cuando ya se dividió en 4 fragmentos por sus generales, pues era fácil de conquistar, y esto lo tomó muy en cuenta el Imperio Romano, que fue progresivamente, ¿no?, conquistando lugares estratégicos. Y eso es lo que también nuestro enemigo, que es Satanás, toma muy en cuenta, ¿no? Y nosotros como pastores y líderes tenemos que pensar mucho en esta estrategia, hermanos. Si hay alguna indiferencia entre nosotros en el liderazgo, en un grupo selecto de pastores o la iglesia, si de repente hay malestar y hay división, es que, hermanos, ahí hay una estrategia donde el enemigo no está queriendo tener la unidad o no quiere la unidad de la iglesia, ¿no? ¿Por qué será? Y es que, hermanos, cuando estamos unidos, dice la palabra del Señor, ¿no? Cuando están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy, dice, ¿no? Y eso es lo que sucede también en las iglesias, ¿no? Familias que se están dividiendo, problemas económicos, problemas sociales, problemas internos. En las mismas iglesias también hay problemas, por ejemplo, de forma de pensar, de cultura, de tradición, de pensamiento, de quién es el más fuerte o quién debe obedecer al más fuerte, o haciendo prevalecer su liderazgo. Hay tantos factores donde la materia de iglesia crecimiento identifica, y asimismo dentro de lo que es el ministerio pastoral también se lo identifica, ¿no? Y algo que se debe, hermanos, identificar es eso, ¿no? Y esto en la historia, hermanos, aparte de lo que es la profecía, lo vemos y lo aprendemos, hermanos, ¿no? No es por nada que estamos estudiando, sino que debemos aprender de lo que es la historia para lo que es la historia en nuestro presente y asimismo en el futuro. Seguimos. Un poder que debemos identificar.
Continuamos con el Imperio Romano. Roma extendió su poderío sobre Jerusalén, no solo en lo político, escuché bien, ¿no? Lo político, sino en relaciones de aquellos pensadores, personas importantes, ¿no? Sino también contra el príncipe de los ejércitos, Jesús. Jesús, príncipe celestial, fue crucificado durante el dominio del Imperio Romano, así lo cuenta la historia. Como lo dice la profecía, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. En el año 70 después de Cristo, Tito sitió y destruyó la ciudad de Jerusalén. El templo fue destruido por completo y jamás reconstruido. Es lo que decía Jesús, ¿no? En la materia de evangelios, cuando miraba a Jerusalén y le decía a los sacerdotes, ¿no? A los fariseos, que, escuchadme, ¿no? Que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. En la grandeza de Jerusalén será destruido. La gente en ese tiempo no lo entendía, ¿no? Y se mofaba y reía de Jesús. Pero ya en el año 70 es donde se da cumplimiento, donde hubo destrucción total, ¿no? Y no se pudo reconstruir. Y hasta el día de hoy, ¿no? Se tienen noticias que no se puede reconstruir. Recordemos que la visión anterior, Roma se simboliza como una bestia con 10 cuernos, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente, de la que luego brota un cuerno pequeño. En la visión siguiente, nuevamente aparece un poder del cuerno pequeño que surge de Roma, ¿no? Entonces, esto es profecía que ha sido cumplida en un presente anterior, pero también es una profecía que se va a ir cumpliendo en un futuro que ya se viene nomás, hermanos. Habíamos dicho que estos 10 cuernos son los gobiernos en Europa, ¿no? Los países que en algún momento van a ser unidos y de ahí, de los 10 países, saldrá el poder único que es el anticristo, el cual gobernará a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí también viene la abominación desoladora, ¿no? Donde habrá un sacrificio en el templo, donde pensando la gente que es el Cristo, que vendrá el Salvador, no será así, ¿no? Sino que incluso los llamados por el Señor serán engañados, ¿no? Serán eh, envueltos por este engaño. Entonces, hermanos, ¿no? También aquí viene una enseñanza. Nosotros que somos también líderes principales, ya sea en alguna institución o iglesia, debemos por eso estudiar la palabra continuamente, hermanos, porque dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, ¿no? Y si los líderes, hermanos, que estamos llevando adelante la iglesia, no tenemos la certeza o la seguridad de qué es lo que va a suceder y alertar a la iglesia o ver la situación, pues hermanos, lamentablemente las consecuencias van a ser duras para la iglesia y aún más para nosotros. El cuerno pequeño ataca directamente al sacrificio de Jesucristo, que hizo posible la salvación de los hombres. Con gran éxito oscurece esta obra perfecta. De este modo, tira por tierra la verdad y prospera haciendo lo que le place. ¿Quién será? Ahorita vamos a descubrir. En otras palabras, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo nos salva. El cuerno pequeño dice, no alcanza con el sacrificio de Cristo. Hay otras cosas que hacer y hay otros a quienes rogar por la salvación eterna. Esto es un pensamiento, hermano, que también el cuerno pequeño trata de poder engañar en ese tiempo y en este tiempo, ¿no? Va a haber una doctrina, hermanos, donde se hablará mucho de poder agradar a Dios con diferentes obras y sacrificios, ¿no? Ya lo estamos viendo un movimiento, ¿no? De la prosperidad, donde nos dice, ¿no? Que si tú entregas esto al Señor, el Señor te va a bendecir el doble, ¿no? Entonces, es como que condicional la salvación, pero nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es por gracia, es gratuita, ¿no? No es por obras, porque el hombre es incapaz de agradar al Señor, sino es por la obra de Cristo, que lo cual fue que agradó al Señor.
Y si nosotros creemos en Cristo, esas obras que hizo Jesucristo son las que agradan a Dios. Y más no nos ve Dios a nosotros como pecadores, sino nos ve con los ojos que vio a Jesús, su Hijo amado, y con esos ojos. Mas somos cubiertos, dice, por la sangre de Cristo y somos llamados hijos de Dios. También en Daniel capítulo 8, versos 13 y 14 nos dice que se va a estudiar este pasaje en la lección 2300 días, hermanos. Entonces, en estos pasajes también posteriores vamos a ver que el ángel Gabriel es enviado para explicarle a Daniel el significado de la visión. En esto nos brinda interesantes detalles acerca del cuerno pequeño. Primero, el líder de este poder, el cuerno poder, es la profecía declara que la destrucción del cuerno pequeño no será una obra humana, como la destrucción de la estatua del sueño de Daniel, sino que vendrá un poder, hermano, que será de lo alto, Jesucristo. Él lo va a derrotar, hermanos, ¿no? El hombre no va a poder, pero es nuestro Dios quien va a derrotar, ¿sí? 9 características del cuerno pequeño. Vamos conociendo. Número 1, su identidad está muy ligada al nombre de Roma, ¿no? En Daniel 8. Se exalta a sí mismo a la misma altura del Hijo de Dios, en abierta posición a su sacrificio. 3, tiene éxito en tirar por tierra la verdad, así es, tiene ese engaño. 4, será un poder similar de un rey altivo y de rostro entendido en enigmas, o sea, va a ser una persona sabia, muy conocedora de la ciencia. 5, el poder que ostenta proviene de una fuente externa a sí mismo, es el diablo quien le va a dar esta autoridad, porque saben, hermano, que el diablo tiene poder, ¿no? Pero Dios es más poderoso. 6, será poderoso, perseguirá y destruirá al pueblo de los santos. Aquí viene lo que es la persecución, ¿no? 7, se engrandecerá y se creerá poderoso más que cualquier poder terrenal. 8, se opondrá a Cristo mismo, príncipe de los príncipes. Y 9, su reino terminará abruptamente, pero no a causa del poder humano, sino a causa del poder de Dios. Entonces, hermanos, ahí están los pasajes bíblicos. Se habla de las características, ¿no? De este cuerno pequeño, que ya lo vamos comparando, hermano, y tenemos ya lo que es el prototipo del anticristo. En Daniel 8:13, una interpretación popular indica que el cuerno pequeño es el rey en el tiempo ya pasado, Antíoco Epífanes, la sorpresa, ¿no? Proveniente de la dinastía Seleucida, sucesor de Alejandro Magno, ¿no? Mire, hermanos, quisiera que esto tome atención. Que intentó, dice, helenizar a los judíos, eliminando los ritos del templo y prohibiendo los sacrificios. Entonces, este hombre, hermanos, Antíoco Epífanes, ya fue en cumplimiento en el tiempo pasado del cuerno pequeño, que ya intentó, dice hermanos, adoctrinar a los judíos de poder incluso eliminar los ritos del templo y prohibir los sacrificios. En la materia de Pentateuco e historia de Israel se habla bastante, ¿no? Cómo Dios fue instruyendo acerca de las prácticas, ¿no? Que se tenía en el tabernáculo de reunión, los utensilios que se tenían, las personas quienes iban a practicarlo, y todo eso, hermanos, va relacionado a la misma persona de Jesús, ¿no es cierto? Todo lo que vemos ahí va relacionado a la misma persona de Jesús, dando incluso entendido de que el sumo sacerdote es Jesús y el Cordero perfecto inmolado es el mismo Jesús, quien él mismo dice, hermanos, por el sacrificio que hizo, se rasgó la cortina o lo que es el, el templo, claro, el telón, perdón, ¿no? Que se rasgó a la mitad, dando el lugar a la gracia de que todo aquel que está confiando en el Señor Jesús tiene acceso al lugar santísimo.
Pero esto es lo que quería eliminar, ¿no? Antíoco Epífanes, que fue uno de los provenientes de la línea de... Entonces, hermanos, miren, ¿no? Cómo va ya entendiéndose las profecías. Ahora, de continuo, dice en hebreo, tamid, evento perfecto constante, significa un sacrificio perpetuo, ¿no? La palabra sacrificio fue añadida por los traductores bíblicos en lo que es la materia de introducción a la Biblia. Ustedes han podido ver que ha habido traductores, ¿no? Que iban traduciendo, por ejemplo, la Biblia que tenemos del Antiguo Testamento, fue escrito en dos idiomas, inicialmente en el hebreo y luego en el arameo, que fue un idioma mixto, donde se tuvo que, por ejemplo, mezclar, esa es la palabra, ¿no? Del hebreo con otro idioma ya diferente, por ejemplo, el de nosotros, ¿no? Los españoles nos colonizaron, pero ya fue adaptándose el español al castellano. Lo mismo sucedió, ¿no? El Antiguo Testamento fue traducido al hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento es, en su idioma original, tiene el griego. Para que llegue a nuestras manos traducido, tuvo que ser trabajado por los traductores. Y algunas palabras sufrieron alguna modificación, ¿no? Por eso siempre los estudiosos de la Biblia, no sé si han pasado griego, hermanos, tratan de ir siempre a la original, qué es lo que realmente dice la palabra del Señor, y si la traducción en la cual relaciona este término con la traducción tiene relación o no, entonces es por eso que se estudia esa materia, ¿no? También la palabra tamid, hermanos, en Daniel 8, se utiliza para describir el continuo misterio, dice, sacerdotal de Cristo, ¿no? Porque como les dije, hermanos, toda profecía en cuanto a los sacerdotes o el sumo sacerdote va relacionado a lo que es la obra de Jesús, ¿no? Que Él es un hombre perfecto, que no tiene mancha, que no tiene defecto, que incluso estando en la tierra no cometió pecado, pero sí llevó nuestros pecados a la cruz, ¿no? Entonces, hermano, es algo impresionante el poder hablar de esta etapa, ¿no? Seguimos. Daniel 8:13. La obra del cuerno pequeño se resume en esta frase: prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, ¿no? Entonces, lo que quería hacer y lo que quiere hacer a futuro, hermanos, es poder pisotear, ¿no? Todo lo que es las prácticas de los judíos, o sea, prácticamente eliminar todos esos ritos, esas tradiciones, sacrificios, para dar a entender de que Él quiere estar en el lugar de Dios. ¿Quién quería estar en el lugar de Dios más antes, hermano, en el principio? Fue el mismo Satanás. Y eso es lo que ahora también quiere hacer. Él no se cansa, ¿no? Y va a querer siempre usurpar el lugar de nuestro Dios, ¿no? Y si también, hermanos, en la iglesia, voy a aplicarlo también esto. A veces muchos de nosotros, hermanos, siendo líderes, perdonen la palabra, queremos usurpar el lugar de Dios, ¿no? Queremos ahí recibir toda honra, toda gloria, pero nosotros somos, hermanos, siervos, que llevamos a las personas, hermanos, a que, al igual que nosotros adoramos a Dios, llevar a esas personas a la adoración a Dios. Y si Dios ha hecho su voluntad y nos ha usado, al igual que Daniel u otros discípulos como Juan, que vamos a ver, quien fue el autor de Apocalipsis, son hermanos para nosotros siervos del Señor que han sido honrados también, pero ellos nunca recibieron honra de parte humana. Y eso es lo que también en algún tiempo posterior, hermanos, va a llegar a suceder, ¿no? Y la actitud que nosotros debemos tener es siempre de ser humildes, ¿no? Humildes, no creernos más de lo que somos, sino tener un concepto de lo que Dios dice que somos nosotros, ¿sí? Lo que Dios dice de nosotros, eso somos, ¿sí? Esa es la palabra. Y eso, hermanos, me lo dijo un pastor, un docente que tenía, y para mí fue como un balde de agua fría, ¿no? Teniendo formación, teniendo la capacidad, la experiencia, nos dijo, ustedes para Dios
son siervos, ¿no? No son más otra cosa que siervos. Y eso, hermanos, es lo que debemos enseñar, ¿sí? Enseñar constantemente. Ahora, volvamos al tema. Indica acciones también, hermanos, que va a ir cometiendo lo que es este cuerno pequeño, que, por ejemplo, Jesucristo mismo, sabemos que es el príncipe de los ejércitos celestiales, y a su obra como redentor y mediador y salvador, perdón, están hechas, ¿no? Aquel que confía, aquella persona que confía en el Señor Jesús y deposita su fe, pues ahí está, ¿no? El regalo que Jesús promete. Y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, como le dije, todo lo que es las prácticas en el santuario, en el tabernáculo, tiene relación también a la nueva Jerusalén que Juan ya lo va mostrando, ¿no? Más adelante. Ahora, en un poder, el cuerno, que ejerce su poder sobre lo espiritual, tiene algo de efecto, ¿no? Pero a lo largo de la historia ha tomado el lugar de Dios, declarando tener una autoridad que es solo divina. Ejemplo, requerir la confesión de pecados a un hombre en lugar de hacerlo a Dios, administrar penitencias para pagar por los pecados, negando así la salvación que se nos garantiza por el sacrificio de Cristo y por la fe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? A ver, vamos a ver un poquito más de profecía. La iglesia católica, hermanos, en un tiempo era una sola iglesia, pero con todo lo que estamos viendo acá, el enemigo es pues astuto, hermanos, ¿no? Ha tratado de poder suplantar ciertas prácticas que se realizó en el tabernáculo con prácticas de la iglesia católica, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos un mediador. ¿Quién es? Jesús. Sin embargo, queremos confiar en un pastor, así, ¿no? Que pueda escucharnos y nos pueda aconsejar, no de su experiencia, sí, tal vez posterior de su experiencia, pero lo primero que debe tener relevancia, ya, es la palabra del Señor. Si el pastor nos habla de consejería y utiliza versículos bíblicos y luego su experiencia, pues amén, ¿no? Nos sirve bastante y nos edifica. Pero en la Iglesia Católica, hermanos, nos habla del confesionario, que nosotros debemos declarar todo nuestro pecado y el cura, pues, ¿no? Empieza a escuchar y nos dice, hijo, no vuelvas a cometer estos pecados. Dios te perdona, pero tú sigue, ¿no? Entonces es como que nosotros indirectamente estamos utilizando a este sacerdote o cura como el mediador, ¿no? Entre Dios y nosotros, pero sabemos que Jesucristo es el mediador, un engaño. El otro nos dice que también la Iglesia Católica ha puesto penitencias. ¿Para qué? Para pagar los pecados. Por ejemplo, las indulgencias, ¿no? Que es un tipo de ofrendas que se debe pagar a la iglesia. Incluso se habla que después de la muerte se debe pagar un monto de dinero para que nuestro ser querido no caiga por completo en el infierno, sino esté en lo que es, ahí se me fue el nombre, ¿no? Un lugar intermedio donde si nosotros pagamos fiel las indulgencias o el dinero, nuestro ser querido va a estar en un lugar intermedio, ¿no? Donde no va a caer al infierno, sino va a estar ahí, ¿no? Permanente. Se me fue el nombre. Ay, 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 lo tenía en mi mente, ¿no? Pero ese es otro engaño, ¿no? Las otras prácticas, por ejemplo, el bautismo de los niños, ¿no? La palabra del Señor nos dice que uno debe bautizarse después de aceptar a Jesús, ¿no? Y debe bautizarse sabiendo, hermanos, qué es el bautismo, ¿no? Sabemos nosotros que el bautismo es un testimonio exterior de que uno va a dar testimonio de que sí ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que se está presentando como cristiano, ¿no? Seguidor de Cristo. Y por si acaso el bautismo no salva, sino la oración confesional es la que salva. El momento que nosotros decimos, te recibo como mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿no? Ese es el momento donde nosotros llegamos a ser
hijos de Dios y tenemos la salvación. El bautismo es un testimonio exterior, el segundo paso de fe, ¿no? Entonces, otro engaño, hermanos. Si se da cuenta, la Iglesia Católica es utilizado por estos papas que va desviando, ¿no?, a las personas de lo que es la verdadera salvación. Y eso es lo que también acá Daniel nos va enseñando, ¿no? Seguimos. Capítulo 8. De Daniel contiene una gran cantidad de información profética. En esta sección hemos estudiado el significado de las bestias, ¿no es cierto?, que aparecen en las visiones. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego del santuario será purificado. Vamos con los números ahora, ¿no? ¿Se trata de una profecía de importancia fundamental? Sí. Que uno, abarca un gran periodo de tiempo en la historia. Dos, contiene diversos hitos históricos que nos ayuda a situarla en el tiempo, a entender su significado y verificar su exacto cumplimiento. Y tres, hace referencia a los rituales celebrados en el santuario, el, el templo del antiguo Israel. Para entenderse el significado de esta profecía es necesario conocer elementos básicos de lo que es el santuario. A ver, vamos a ver. Ups, no quiere. Ya, ahí está. Estas dos profecías se estudiarán cada una por separado y en detalle en las siguientes presentaciones. Vamos a ver. No quiere. Ups, ya. Voy a buscarlo después de este archivo. Ya no sé qué ha pasado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mm, Tengo problemas con internet. Ya. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. Bien, seguimos. Bueno, teníamos que ver estas presentaciones, ¿no? Lo voy a dejar pendiente, hermanos. Voy a buscar estas dos diapositivas. No quieren presentarse. No, no entiendo el motivo. Pero vamos a continuar. Por ejemplo, igual aquí no quiere. Ya, lo voy a buscar. ¿Ya? Pendiente entonces estas dos diapositivas de los 200, 300, perdón, 2300 días y 70 semanas. ¿Ya? En Daniel 10, versos 5 y 6 y 16 y Apocalipsis 1, 13 al 16 y 18, nos dice que a la edad de 90 años, mire, ¿hasta cuántos años vivió Daniel? Una pregunta de examen, ¿no? Seguía como consejero del rey, pero en la corte de Persia, ya que el imperio babilónico había sido conquistado en el año 539, 3 años después, Daniel recibe su última visión, la más compleja de contenido y de gran importancia, ya que fue revelada por uno semejante a un hombre, Jesucristo. El estudio detallado del capítulo 11 de Daniel se encuentra en la lección del retrato perfecto. Vamos a verlo, ¿no? Es necesario, vamos a dedicarle tiempo a esto porque es mucho más complejo. Y terminamos con esto. Daniel mantuvo una estrecha relación con Dios a lo largo de su vida. El secreto de su sabiduría era su vida de constante oración. Un paréntesis, hermano. ¿Quién puede definir o qué puede definir la sabiduría en una persona? La constante oración, hermanos, ¿sí? Y también el estudio de la palabra. Esos son los factores que determina a que una persona pueda tener sabiduría. Amén. Y la sabiduría, hermanos, no es solamente de adquirir muchos títulos, sino también de poder tener temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, la lectura de la palabra y la constante oración. A través de la comunicación con su creador, nos dice Daniel,
tuvo el honor de que se le revelaran eventos de su futuro inmediato, de distintas etapas de la historia en la humanidad hasta el fin del mundo. Es necesario, hermanos, aquí una reflexión para nosotros, que sigamos su ejemplo y que pidamos la ayuda de Dios para comprender correctamente sus profecías. Estas fueron reveladas para servir de fuente de esperanza a la humanidad, sí, a la época, pero en especial de estos días. Amén. Entonces, hermanos, una lección grande de Daniel. Vamos a continuar la siguiente clase, pero fue algo extraordinario poder ver esto. Amén. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Bien. Vamos a ver un pequeño resumen, hermanos. Quiero compartir algo con ustedes. Por favor, un momentito. Ya. Ahorita, hermanos. Ups. Ahora sí. Bien, lo voy a dejar con este video cortito. ¿Están viendo mi pantalla, hermanos? Sí, ¿no? Aquí va el video, hermanos. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal. Y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas.
Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones. Pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos.
Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Muy bien, hermanos. Este es un pequeño resumen. Espero que les haya gustado. Es un cuadro panorámico, ¿no?, de lo que hemos visto. Y me encanta este tipo de estudios que es inductivo porque tiene un panorama amplio, ¿no?, bien explicado, con lujo de detalles. Amén. Muy bien, hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Entonces vamos a terminar este tiempo. Vamos a volver el día miércoles. Por favor, encargarle las tareas que puedan terminar y puedan presentar a Classroom. Si lo van a hacer en cuaderno, hermanos, pues que las respuestas del cuestionario háganlo en letra legible, por favor. Yo sé que he pasado hebreo y griego y puedo traducirlo, pero les pido, por favor, ya. Y si lo van a hacer en computadora, súbalo en archivo en Word o PDF, depende de ustedes, pero que esté ahí, súbanos la tarea y, ¿no?, que haya evidencia del trabajo, porque si no lo suben es como que no han presentado la tarea. Y no tengo celular por el momento, hermanos. Estoy con mi computadora, entonces no voy a poder recibirlo si me entregan tarde o al WhatsApp, ¿ya? Listo, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a concluir la clase. En esta oportunidad quiero pedirle a nuestro hermano Eduardo no está. Hermana Felipa, por favor, guíenos en oración final para concluir la clase.